¿qué tal? Buenas tardes. Soy Enrique Serrano, ingeniero de preventa de Delinea. Para los que no os suena el nombre de Delinea, comentaros que Delinea es el resultado de la fusión de Zygotic y Centrify. Ahora ya seguramente para los que estáis metidos en el tema de identidad y de gestión de accesos privilegiados, esto ya os vaya sonando un poquito más. Bueno, como podéis ver, el Delinea, como os decía, el resultado de ambas compañías y por qué se fusionan ambas compañías. Zygotic era líder en la parte de gestión de accesos y sesiones. Y Centrify era líder, por otro lado, en la parte de elevación y delegación de privilegios. Lo que es el PAM es una parte muy importante de lo que se denomina ITDR, Identity Threat Detection and Response. Y dentro de ese ámbito de soluciones, como decía, la parte de PAM es fundamental sobre la que gira todo. Estas son las tendencias de ciberseguridad para el año que estamos acabando, según indicaba Gartner, y como podéis ver, tanto la primera como la segunda están directamente relacionadas con lo que hace Delinea. La segunda, sobre todo, la parte de identidad, pero la primera en el incremento de la superficie de ataque. Hemos visto, y recientemente también ha sido reportado en los medios de comunicación, hace 2 semanas, 3 semanas creo, un ataque a un centro público aquí en España, y por lo que luego he ido leyendo en los medios, cuando hemos ido investigando un poquito más cuál ha sido el origen, al final ha sido una cuenta comprometida a través de la cual los malos han conseguido acceder. Entonces, lo que os venía a decir, o sea, las cuentas, sobre todo las cuentas con privilegios, o cuentas que desconocemos que tienen privilegios, pero que luego sí que están sobreprivilegiadas, una vez que una cuenta de este tipo se ve comprometida, es superficie de ataque, como puede ser un agujero de seguridad o cualquier tipo de exploit. Como veis aquí, las estadísticas lo que nos indican es que el 80% de los ataques no se producen porque alguien hackee un código, sean extremadamente buenos haciendo determinadas cosas. No, es algo tan sencillo como utilizar ingeniería social para que alguien involuntariamente comprometa sus credenciales. Y como podéis ver, el 85% de esos ataques se producen a través de un endpoint. Entonces, lo que antes tratábamos de proteger mediante firewalls y otros sistemas de seguridad y perimetrando el data center, ahora mismo lo tenemos totalmente expuesto en una wifi pública, bien sea de Starbucks, bien sea wifis que podemos acceder en cualquier sitio estando de vacaciones. El usuario está haciendo uso de su endpoint, a través del cual pues, está exponiendo a toda la corporación. Aparte de estos datos, y hablando con clientes, nos decían que la media de detección de una intrusión es de 90 días. O sea, imaginaos, ya no solo que tengas a alguien dentro de tu corporación, de tu red, sin ser capaz de detectarlo, sino que está durante 90 días exfiltrando información, moviéndose, abriendo puertas traseras, con lo cual a la hora luego de remediar pues es un trabajo arduo. Desde Delinea, y cómo nos centramos sobre todo en esa protección de identidades en un principio, queremos ver cómo se protegía de forma tradicional. Teníamos muy definido el perímetro, como decía anteriormente, nuestro data center, era la zona de seguridad. A partir de ahí establecíamos barreras de control, bien sea a través de firewall, a través de otros métodos de control, y nuestros usuarios los teníamos muy bien localizados. Protegíamos mediante soluciones PAM tradicionales a nuestros usuarios administradores, que eran los que accedían a una información y sobre todo a unos entornos que eran los que albergaban y bastionaban esa información crítica para el servicio. Y luego teníamos un número muy reducido de usuarios, que eran usuarios itinerantes, y al final ellos se conectaban a través de una VPN, de cualquier otro método de conexión, pero que los teníamos muy controlados y era un número muy reducido, con lo cual era muy fácil implementar ese tipo de soluciones. En los últimos años lo que hemos visto ha sido un crecimiento exponencial del número de identidades. Ya no solo la explosión del perímetro, una expresión muy manida de que ya el perímetro como tal ya no existe. Ahora el perímetro se ha trasladado a todas las identidades. Pero ya no son solo las identidades de nuestros usuarios, que antes teníamos como tales en los administradores, sino cualquier tipo de identidad
de un usuario que maneja información confidencial. O sea, ya nuestro director financiero, nuestro director de recursos humanos, esas personas están accediendo a una información que si por cualquier motivo se viera expuesta, pues causaría un daño reputacional igual de grande que si fuera el administrador de toda nuestra plataforma Unix o Linux, en el que se viera expuesto a sus credenciales y viera comprometido todos sus accesos. Aparte de esto, hay que añadir todas las identidades y cuentas de servicio, cuentas automatizadas en las que ya llegamos a perder la cuenta. Los últimos datos nos vienen a dar un ratio de 4 por sobre las identidades humanas, las identidades de servicio que existen. Y estas identidades tienden a descontrolarse, bien por proyectos que van surgiendo, por capacidad de que ya no somos capaces de trazar esas identidades. Y aquí es cuando surge el problema. Una vez que una identidad se ve comprometida, ahora mismo el efecto colateral sobre la organización y sobre toda la información que estamos manejando, pues es altísima. Y la manera de proteger estas identidades, y como lo hacemos desde Delinea, es evolucionando lo que denominábamos anteriormente PAM tradicional, que es lo que decía, un entorno muy bien definido con nuestros administradores, lo pasamos a llamar Extended PAM, en el que ya únicamente no nos centramos en esas administradores, como os decía, sino que cualquier tipo de persona con acceso, usuario con acceso a información confidencial crítica o cuentas de servicio, que de forma automática están constantemente gestionando información y que si se vieran comprometidas nos causarían un trastorno bastante grande. Llegados a este punto, ¿cómo podemos implementar una solución PAM? Bueno, podéis ver aquí, es un poco consenso dentro de la industria las diferentes fases para implementar una solución de PAM. La primera de todas, y bueno, donde ponemos high risk, está un poco en debate. Si ya tenemos una solución que nos permite almacenar las contraseñas, la mayoría de los clientes que se nos acercan al stand, que nos vienen preguntando habitualmente, y nos dicen, yo ya tengo una solución de PAM. ¿Qué más nos puedes ofrecer? Cuando les preguntamos por la solución, bueno, es una solución únicamente de Vaulting. O sea, yo he almacenado mis contraseñas, pero como le explicaba hoy a una persona que nos preguntaba, tener una solución que no es de grado empresarial, donde tú estás almacenando tus contraseñas y lo único que está haciendo es protegértelas mediante una password, viene a ser un equivalente a utilizar el Notepad comparado con el Office. O sea, tienes tus contraseñas almacenadas, pero no las tienes protegidas. Entonces, digamos que aún así se encontrarían en la fase 0 del modelo de madurez de PAM. Una vez que entramos en el modelo 1, en el modelo fundacional, lo que pretendemos hacer ahí es sobre todo poner un poco de orden en toda nuestra red. Lo primero es hacer un descubrimiento, recorrer toda la red y descubrir todos los activos que tenemos, tanto de usuarios como de máquinas. No podemos controlar aquello que desconocemos. Entonces, bueno, algunos me dicen, no, yo lo tengo en el directorio activo, lo tengo más o menos controlado. Pero bueno, al final vas creando usuarios, vas creando cuentas, aquello se te acaba yendo de madre. Una vez que conseguimos hacer ese discovery de todas las cuentas, ya las tenemos, las almacenamos, las tenemos protegidas de una forma, como os decía, con una solución de tipo empresarial, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es protegerlas mediante rotado de contraseñas. Con otras soluciones las tienes protegidas, pero bueno, esas contraseñas son accesibles por todo el mundo. Entonces, bien, entra un usuario, ve la contraseña, accede al entorno, luego ese usuario se va de la compañía, pero sigue teniendo la contraseña con él, y de la misma manera cualquier otro usuario de esa contraseña. De esta manera, ¿qué es lo que conseguimos? Una vez que tenemos las contraseñas almacenadas, rotamos esas contraseñas. Las rotamos en base a la política que nosotros queramos y según nuestras necesidades. Es decir, tengo una serie de máquinas que son críticas, una serie de entornos a los cuales yo quiero, lo primero es que nadie sea capaz de ver la contraseña. Entonces estos usuarios usarán la solución, se conectarán a los entornos sin ver la contraseña, pero aún así yo quiero que cada vez que ellos hagan un logout, esa contraseña se rote. Con lo cual, la seguridad, digamos que la vamos elevando. ¿Qué más podemos añadir aquí en esta fase 1? Pues bueno, sobre todo ese control, esa auditoría de movimientos dentro de los entornos para posteriormente ser capaz de grabar esas sesiones. O sea, quiero saber en cada momento qué es lo que está haciendo un usuario. Pues grabo la sesión. Soy capaz también de prohibir, limitar el uso de determinados comandos. O sea, no es la primera vez ni la última vez. Todos los administradores suelen tener varias ventanas abiertas.
piensan que están en el entorno de laboratorio, están en el de producción, hacen un reboot y han rebotado al entorno de producción. Pues bueno, podemos con esa misma solución evitar que se lancen determinados comandos, de tal manera que evitamos siempre el error humano, que no es intencionado en ningún momento, pero como os decía anteriormente, suele ser el que compromete credenciales o el que causa problemas, cuando estamos a varias cosas y al final nos surge este problema. Pues bien, podemos evitar también que ocurra esto mediante ese tipo de políticas. Y luego, pues ya vamos introduciendo toda la parte de auditoría, con lo cual, incluso para cuando queremos abordar un ciberseguro, que ahora también están muy de moda y esta mañana leía que cada vez se van haciendo más uso de ellos, el tener una herramienta de PAN es necesario para poder contratar un ciberseguro. Como os decía, una vez que ya tenemos todo esto montado, tema de aprobaciones igualmente, si queremos que se acceda a un entorno, pero queremos dar una aprobación, o sea, que no se puede acceder de manera indiscriminada, pues igualmente se pueden gestionar flujos de aprobación. Me decía otro cliente cuando les estábamos explicando esta solución, a mí me lleva una semana, desde que alguien me solicita el acceso a una máquina, por procesos internos, hasta que le damos ese OK y le damos el usuario y la password para que acceda a la máquina. Pues de esta manera es prácticamente inmediato. O sea, va a acceder a la máquina, le salta el flujo de aprobación, justifica por qué necesita acceder a la máquina, esa solicitud le llega al administrador y el administrador decide. Si se hacen falta más grados de aprobación, pues se van añadiendo grados. Se puede ir complicando según necesitemos. Una vez que tenemos esta primera fase establecida, lo que queremos hacer es pasar a la fase de mejora, a la fase de granularidad, sobre todo, porque hasta este punto lo que hemos hecho ha sido controlar las sesiones, la gestión de cuenta y de sesiones, pero nuestros usuarios siguen accediendo con la password de root y de administrador a los entornos. En esta siguiente fase lo que queremos es quitarnos de en medio esas passwords. Una vez que hemos establecido toda la parte del vaulting, ahora lo que queremos hacer es, sobre todo, que nuestros usuarios accedan con su cuenta personal y que hagan únicamente aquello para lo que están autorizados a hacer. Ya no van a entrar como un root con accesos ilimitados. Y aquí lo que conseguimos es que estos usuarios accedan con su cuenta personal y en base a una serie de políticas preestablecidas hagan únicamente aquello para lo que su usuario está definido que es lo que tienen que hacer. Pongamos que es un administrador de sistemas que tiene que mapear una serie de discos, tiene que provisionar espacio en los servidores. Pues bueno, anteriormente hubiera entrado con su contraseña de root, hubiera hecho lo que tendría que hacer, sus funciones, pero aún así nada le impedía hacer otra cosa. Con la parte de elevación de privilegios, lo que conseguimos es que este usuario entre, haga aquello con su cuenta personal, porque esto es lo fundamental, o sea, ya no va a entrar como root ni administrador, ejecute los comandos que tiene que ejecutar, va a ser transparente para él. O sea, él va a entrar, va a ejecutar esos comandos, como tiene permisos y es su trabajo, lo va a ejecutar sin ningún problema. Acaba de hacer su trabajo, si intentar hacer otra cosa, el sistema, la solución se lo va a impedir. No le va a dejar que haga esas tareas, puesto que no las tiene como tal definidas. Con esto que conseguimos, sobre todo un just-in-time, dentro de la estrategia de Zero Trust, mantenernos y ejecutar ese least privilege, pero sobre todo, más que un just-in-time, es un just-in-task. O sea, únicamente va a poder hacer aquello para lo que le hemos definido. Con otras soluciones, sobre todo anteriormente, de forma más tradicional, lo que se le hacía era temporalmente se le daban permisos de root. Pero claro, temporalmente, ¿cuánto es? O sea, en un minuto un script te puede generar 3 cuentas de administrador o de root y abrirte 2 puertas traseras. Entonces, al final, ese just-in-time puede dar pie a demasiados agujeros de seguridad. En este caso, lo que conseguimos sobre todo es que se ejecuten esas tareas para las que el usuario estaba habilitado y nada más. Y luego, posteriormente, pasamos a la tercera fase, a la fase que denominamos adaptativa o de automatización. Es una fase que la ponemos en el tercer nivel, como el último paso, pero bueno, sería transversal a las otras dos. Una vez que ya tenemos implementada la parte de vaulting, ya podríamos implementar esa tercera fase, que sobre todo lo que tratamos de conseguir es una automatización de las gestiones, sobre todo también identificación de cuentas sobreprivilegiadas. No queremos que igualmente por un error humano haya cuentas a las que consideramos que tienen una serie de permisos y luego tienen muchos más permisos de lo que nosotros pensamos. Y aquí es donde entra la parte de Machine Learning. Con el motor de Machine Learning que incorpora el módulo de Privilege Behavior Analytics, lo que hacemos es crear un baseline de comportamiento de cada uno de los usuarios. Ese baseline de comportamiento nos genera una serie de grafos de relación entre los usuarios, las distintas
los distintos endpoints, activos de la compañía, información, relaciones entre ellos, mapas de calor de a qué horas se están conectando, de tal manera que podemos ver de una forma muy gráfica a qué hora se conecta el usuario, a qué recursos está accediendo, y este mismo motor de Machine Learning lo que hace es detectar salidas de ese comportamiento. Es decir, si nuestro usuario trabaja de 9 a 5 y sabemos que se está conectando a determinados servidores, pues si este usuario se nos conecta a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, ya nos podría generar una alerta. O sea, eso va a encender ya un piloto rojo y si luego intenta acceder a un entorno que no es el habitual, pues va a seguir generando alertas. La configuración del dashboard lo que nos permite es configurar un umbral de permisividad, de tal manera que para determinados entornos que consideramos muy críticos y queremos tener bajo control, ese umbral de permisividad sea mínimo. Si un usuario se conecta fuera de horas o fuera de ubicación, automáticamente genera una alarma. La alarma puede ser desde enviar un correo electrónico al administrador, a cortar directamente la conexión de ese usuario, a pedirle un segundo factor de autenticación. El segundo factor de autenticación, un MFA, es muy importante porque lo podemos introducir en cualquier momento dentro de cualquier actividad. Imaginaos, lo que os comentaba, el just-in-time, esa elevación de privilegios. Pues cuando el usuario va a acceder, igualmente accede a un entorno de baja criticidad, no hay ningún problema, hace su tarea, pero si accede a un entorno productivo, altamente crítico, queremos que ante determinados comandos, únicamente determinados comandos que hemos decidido, ahí le genere un segundo factor de autenticación. O sea, no queremos que cualquier cosa que lance le pida el MFA. Pero al rebotar una máquina de producción, pues ahí es el momento en que le dice, oye, dame otra vez ese segundo factor de autenticación para asegurarme que esto que estás haciendo está totalmente bajo control. Entonces, como os decía, este es el viaje que tenemos que hacer a través de PAM para conseguir una solución completa. La parte de automatización, el Account Lifecycle Management, sobre todo para cuentas de servicio y esas cuentas que comentaba al principio, que van creciendo exponencialmente, como os decía, por 4 el número de cuentas de personas físicas y que perdemos el control porque nos van solicitando, ya haz una cuenta para este proyecto, haz una cuenta para este servicio, perdemos el control. Con Account Lifecycle Management lo que hacemos es que tenemos bajo control esa cuenta. Cada vez que se crea una cuenta, se introduce dentro de la solución y se le dan los tiempos de ejecución de la cuenta. Una vez que se llega a esa fecha, nos va a generar una alerta diciendo, oye, ¿qué quieres hacer con esta cuenta? Por defecto la vamos a expirar y la vamos a archivar. Y si no, dime que la prolongamos durante un mes más. De tal manera que tenemos bajo control sobre todo esas cuentas que van creciendo, como os decía, de manera exponencial. Y con todo esto, lo que os vengo a decir sobre todo y la conclusión, para aquellos que vayáis a abordar un proyecto de PAM, que estéis interesados, aquí al salir tenemos el booth de Delinea, estamos encantados de atenderos, podemos consultar el modelo de madurez, ese PAM Journey que denominamos, para ver en qué momento estáis, cuáles son los siguientes pasos a abordar, pero sobre todo que tengáis claro que PAM es muchísimo más que hacer un bolting. Es bastante más, sobre todo, más que un bolting. Y con esto me quedo a casi 2 minutitos del final, es lo que os quería contar. Muchas gracias.